¿Qué pasaría si la persona que más desprecias tuviera la clave de tu futuro? Esta pregunta reverberaba a través de la elegancia atenuada de un lujoso restaurante en la Ciudad de México, donde el aire estaba denso con el aroma de salsas ricas y el suave tintineo de cubiertos finos. Era un lugar donde el poder y la riqueza danzaban en el elocuente intercambio de miradas, y donde don Álvaro Montenegro, un hombre envuelto en capas de arrogancia y privilegio, reinaba supremo. Cada día, ocupaba su asiento habitual junto a la ventana, ajeno al mundo exterior. Era un titán en los negocios, una figura cuya mera presencia exigía respeto, y sin embargo, el peso de su influencia se sentía más agudamente en la forma en que trataba a aquellos por debajo de él, particularmente al personal. Entre ellos estaba Mariana López, una joven mesera de orígenes humildes que soportaba el peso del desdén de don Álvaro. Con su cabello oscuro cayendo en ondas sueltas y ojos que brillaban con una esperanza inquebrantable, ella era la encarnación de la resiliencia. Cada mañana, se despertaba antes del amanecer, su corazón pesado con las responsabilidades que la esperaban. Su madre, alguna vez vibrante y llena de vida, ahora yacía enferma, y su hermano menor dependía de ella para su cuidado y educación. Cada turno en el restaurante no era simplemente un trabajo para Mariana, era una cuerda de salvamento, un hilo frágil que conectaba a su familia con el mundo exterior. A pesar de sus luchas, se mantenía con una gracia innata, sirviendo a cada cliente con una sonrisa que ocultaba su dolor. Sin embargo, debajo de esa sonrisa yacían vulnerabilidades que amenazaban con consumirla. El ambiente opresivo del restaurante, donde su valía a menudo era medida por los caprichos de un tirano, pesaba mucho sobre su espíritu. Cada comentario despectivo de don Álvaro se sentía como una daga a su ya frágil sentido de sí misma. Él dejaba sus comidas sin pagar, obligando a Mariana a cubrir el costo con sus magros ingresos, un recordatorio diario de su servidumbre. Pero incluso ante tal humillación, se aferraba a su creencia de que la bondad sería eventualmente recompensada. Encontraba consuelo en los pequeños actos de compasión que encontraba en sus turnos, el asentimiento alentador de un compañero de trabajo, las sonrisas agradecidas de clientes habituales. El restaurante era un microcosmos de una sociedad donde las divisiones de clase eran evidentes. Mientras los ricos cenaban delicias gourmet, el personal apenas lograba sobrevivir, navegando un mundo que parecía diseñado para mantenerlos en su lugar. Los sueños de Mariana de una vida mejor se sentían como susurros frágiles en medio de la cacofonía de poder y privilegio. Soñaba con un día en que pudiera pagar las cuentas médicas de su madre y proporcionar a su hermano un futuro más brillante. Pero con cada día que pasaba, esos sueños parecían alejarse, oscurecidos por las duras realidades de su existencia. Luego llegó el día en que lo impensable sucedió. Don Álvaro, el hombre que se había convertido en una constante en su vida diaria, desapareció sin dejar rastro. Durante días, no se presentó en su mesa habitual, y el restaurante zumbaba con especulaciones. ¿Dónde podría estar? ¿Había finalmente encontrado su igual? Mariana sintió una extraña mezcla de preocupación y alivio. El hombre que la había atormentado ahora parecía una ausencia enigmática, dejándola a meditar sobre el impacto de su ausencia en su propia vida. El misterio se profundizó cuando un anciano entró al restaurante, su presencia exigiendo atención de una manera que parecía casi etérea. Se acercó a Mariana con propósito, revelándose como el abogado personal de don Álvaro. El peso del momento se asentó pesadamente sobre sus hombros, una mezcla de ansiedad y curiosidad retorciéndose en su estómago. Mientras le entregaba un sobre, el mundo a su alrededor se desvaneció en un borroso indistinto. Dentro había una carta escrita por el propio don Álvaro, sus últimas palabras para ella. En ese momento, el aire cambió. Al abrir la carta, su corazón se aceleró con anticipación y aprensión. Las palabras desplegaron una narrativa que nunca había esperado. Don Álvaro, en un raro momento de vulnerabilidad, reveló sus propias luchas con la enfermedad y la mortalidad. Expresó arrepentimiento por sus acciones pasadas, reconociendo el dolor que había infligido a quienes lo rodeaban. La había observado, no como a una sirvienta, sino como un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. En su arrogancia, había buscado poner a prueba los límites de la bondad en un mundo que a menudo recompensaba el egoísmo. Y luego, la revelación final impactó como un rayo. Don Álvaro había decidido dejar una parte de su fortuna a Mariana,
una suma asombrosa que podría cambiar la trayectoria de su vida para siempre. Pero más importante aún, le había regalado una lección que trascendía la riqueza. La verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la bondad que extendemos unos a otros. Fue un momento de profunda revelación para Mariana, uno que hizo tambalear su mundo. A medida que la realidad de sus nuevas circunstancias comenzaba a asentarse, también lo hacía el peso de la decisión que tenía ante ella. ¿Aceptarían un regalo del mismo hombre que había hecho de su vida un infierno? ¿Podría reconciliar sus sentimientos de resentimiento con la inesperada oportunidad que se le presentaba? El costo emocional de este conflicto era inmenso, una tormenta de sentimientos que amenazaba con ahogarla en la incertidumbre. Sin embargo, mientras estaba allí, con el sobre la mano, Mariana sintió que una chispa de esperanza se encendía dentro de ella. Esta era su oportunidad, no solo para escapar de las cargas de su vida actual, sino para redefinir su futuro. Podía ser la arquitecta de sus sueños, pavimentando un camino no solo para ella, sino también para su familia. En ese momento, el viaje de Mariana ya no era solo sobre la supervivencia. Evolucionó hacia una búsqueda de comprensión, perdón y, en última instancia, transformación. Los desafíos que enfrentaba no eran meramente obstáculos, eran escalones hacia un propósito mayor. Con cada decisión que tomara, no solo confrontaría los fantasmas de su pasado, sino que también abrazaría la promesa de un mañana más brillante. Mientras miraba hacia la vasta ciudad más allá de las ventanas del restaurante, sintió un renovado sentido de determinación. Este fue su momento para levantarse, para desafiar la misma estructura del mundo que había conspirado en su contra. Y mientras comenzaba a escribir su propia historia, comprendió que el camino por delante estaría lleno de pruebas y tribulaciones. Pero era un viaje que estaba lista para emprender, alimentada por las lecciones aprendidas tanto del tirano como del inesperado regalo de bondad que había transformado su vida para siempre. Mariana estaba de pie en la ventana del restaurante, con el sobre apretado firmemente en su mano, su mente acelerada con las implicaciones del inesperado legado de don Álvaro. La sorpresa inicial de su carta había comenzado a desvanecerse, reemplazada por un torrente de emociones que amenazaba con abrumarla: gratitud, enojo, confusión y un destello de esperanza. Mientras sentía el peso del futuro presionando sobre ella, la realidad de su situación comenzaba a cristalizarse. Los días siguientes se transformaron en un torbellino de pensamientos y decisiones. El restaurante, que alguna vez fue solo un telón de fondo para su rutina diaria, se convirtió en un escenario donde Mariana luchaba con la enormidad de su nueva vida. Cada vez que servía una mesa, los murmullos de sus compañeros resonaban en sus oídos, especulaciones sobre su relación con don Álvaro, preguntas sobre qué haría con el dinero y murmullos de envidia e incredulidad. La misma esencia de su existencia era ahora un tema de conversación, y con ello venía la creciente escrutinio. Mariana sentía las miradas de sus pares sobre ella, la mezcla de admiración y resentimiento palpable. Su amiga más cercana, Lucía, una compañera mesera que siempre la había apoyado, ahora estaba atrapada en el fuego cruzado de las opiniones de sus colegas. El rostro de Lucía, que alguna vez fue una fuente de consuelo, ahora reflejaba las complejidades de la situación. «Sabes que están hablando de ti, ¿verdad?», dijo Lucía una tarde durante su descanso, su voz impregnada de preocupación. «Piensan que olvidarás de dónde vienes y nos dejarás atrás». El corazón de Mariana se hundió. «No haría eso, Lucía. Has sido mi roca a través de todo esto. Solo, no quiero perder lo que tengo aquí». Pero la verdad era que la incertidumbre la devoraba. Con la perspectiva de seguridad financiera venía la pregunta de identidad. ¿Quién se convertiría si aceptaba este regalo? ¿Seguiría siendo la misma Mariana, la que luchaba por su familia todos los días, o se transformaría en algo irreconocible, un símbolo de riqueza que se apartaba de las mismas personas que amaba? A medida que los días se convertían en semanas, el restaurante zumbaba con la noticia de la desaparición de don Álvaro, y los rumores solo se intensificaron. Algunos decían que se estaba escondiendo de la ley, mientras que otros especulaban sobre un escándalo que podría hacer que su imperio se desplomara. Sin embargo, en medio del caos, Mariana se encontraba luchando con sus propios demonios. La culpa de potencialmente beneficiarse de sus malas acciones pesaba en su conciencia. Cada vez que consideraba usar el dinero para el tratamiento de su madre o la educación de su hermano,
el espectro de la crueldad de don Álvaro se cernía en su mente. ¿Cómo podría aceptar algo de un hombre que la había tratado como basura? En este turbulento mar de emociones surgió un nuevo personaje, Rafael, un joven abogado que había ingresado recientemente a la firma que representaba a don Álvaro. Exudaba confianza y encanto, con una pasión por la justicia social que encendía una chispa de intriga en Mariana. Sus caminos se cruzaron cuando Rafael vino al restaurante para discutir las implicaciones legales de la herencia de don Álvaro. A diferencia de otros que entraban con aires de derecho, Rafael trataba al personal con respeto y amabilidad, participando en conversaciones que hacían que Mariana se sintiera vista. A medida que hablaban, Mariana se sintió atraída por sus ideales. Desafiaba sus percepciones sobre la riqueza y el privilegio, instándola a ver el potencial para un cambio positivo. «Tienes una oportunidad única, Mariana», dijo, inclinándose hacia adelante, su voz sincera. «Puedes usar ese dinero no solo para ti, sino para elevar a otros. Piensa en cuántas vidas podrías tocar». Pero a medida que su amistad con Rafael florecía, también lo hacían las complicaciones. Lucía, sintiéndose cada vez más amenazada por la creciente conexión de Mariana con el abogado, se volvió distante. Su vínculo, una vez inquebrantable, se agrietó bajo la presión de los celos y la inseguridad. «Estás olvidando de dónde vienes», le gritó Lucía un día, su voz teñida de amargura. «No eres una de ellos, Mariana. No dejes que esto te cambie». Mariana estaba dividida. Comprendía los temores de Lucía. Ella también estaba lidiando con el miedo a perder su sentido de sí misma. Pero las palabras de Rafael resonaban en su mente, encendiendo un fuego dentro de ella. ¿Y si pudiera hacer una diferencia?, se preguntó en silencio. ¿Y si pudiera ayudar a otros a escapar del ciclo de pobreza que nos ata? Sin embargo, con cada paso hacia adelante, los obstáculos se hacían más grandes. En el momento en que comenzó a explorar formas de usar su nueva riqueza para el bien, enfrentó una avalancha de críticas. Los murmullos llenaron el restaurante sobre sus ambiciones, y los compañeros cuestionaron sus motivos. «¿Quién se cree que es?», comentó uno. «Ese dinero solo la cambiará en alguien que no reconocemos». Mariana sintió la punzada de la traición. Las mismas personas con las que había luchado ahora la miraban con desconfianza, su camaradería reemplazada por una sensación de distancia. El desafío de navegar su nueva realidad se convirtió en un tira y afloja emocional, obligándola a confrontar sus miedos más profundos. ¿Y si fallaba? ¿Y si sus intentos de crear cambios solo llevaban a una mayor alienación? En las semanas que siguieron, el peso de su decisión creció más pesado. Buscaba consuelo en momentos de tranquilidad en casa, donde la risa de su hermano le recordaba los sueños que alguna vez parecieron tan alcanzables. Pero las sombras crecientes de la duda a menudo oscurecían esos momentos. ¿Podría realmente convertirse en el faro de esperanza que aspiraba a ser, o estaba destinada a convertirse en otra víctima del mismo sistema que deseaba desmantelar? El punto de inflexión llegó cuando la salud de su madre sufrió un drástico declive. Las facturas del hospital comenzaron a acumularse, un recordatorio implacable de los riesgos involucrados. Mientras Mariana se sentaba al lado de la cama de su madre, sintió el familiar tirón de las responsabilidades. El dinero podría salvar a su madre, pero aceptarlo se sentía como una traición a todo lo que representaba. La agitación emocional alcanzó un crescendo, obligándola a enfrentar la cruda realidad de su vida. Ante una elección imposible, Mariana se volvió hacia Rafael en busca de orientación. «¿Qué hago?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. «Siento que estoy perdiendo todo en lo que creía». Rafael extendió la mano, colocando una mano tranquilizadora sobre su hombro. «Está bien sentirse conflictuada, Mariana. Estás en una encrucijada, y es natural cuestionar tus elecciones. Pero recuerda, puedes elegir cómo usar los recursos a tu disposición. Se trata de lo que haces con la oportunidad que te define, no del dinero en sí». En ese momento, Mariana sintió un destello de claridad atravesar la niebla de la incertidumbre. Se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de aceptar el legado de don Álvaro, se trataba de redefinirlo. La narrativa era suya para escribir. Y aunque el camino estaba lleno de obstáculos, estaba decidida a abrirse un espacio en un mundo que había tratado de confinarla durante mucho tiempo.
Al salir del hospital esa tarde, la brisa fresca barría las calles de la Ciudad de México, llevando consigo un sentido de propósito renovado. Mariana entendió que el camino por delante estaría lleno de desafíos, traiciones, dudas y presiones sociales, pero también reconoció el poder que tenía dentro de ella. No era solo una víctima de las circunstancias, era una sobreviviente, una arquitecta de su destino. El viaje exigiría todo de ella: resiliencia emocional, valentía moral y un compromiso inquebrantable con sus valores. Pero con cada paso hacia adelante, no solo honraría su pasado, sino que también se esforzaría por crear un futuro donde la amabilidad y el empoderamiento reinara en supremo. En el corazón de una ciudad que prosperaba en contrastes, Mariana comenzó a vislumbrar una nueva realidad, una donde su historia se entrelazaría con las de otros, donde la solidaridad y el altruismo podrían florecer y donde la transformación no solo era una posibilidad, sino una promesa. La clave de su futuro estaba en sus manos, forjada a través de las pruebas que pronto enfrentaría, y estaba lista para abrir la puerta a una vida definida por el propósito y la esperanza. La determinación de Mariana comenzó a tambalearse a medida que el peso de su decisión se hacía más grande con cada día que pasaba. La promesa de un futuro más brillante ahora se sentía como una espada de doble filo, cortando más profundo en sus incertidumbres. A pesar de su claridad inicial, las realidades de su situación comenzaron a girar de manera inesperada. La primera señal de problemas llegó cuando el hospital llamó. La condición de su madre había empeorado, y los médicos recomendaron un tratamiento inmediato que costaría una fortuna, muy por encima de lo que Mariana había anticipado. El pánico la agarró. El dinero de la herencia de don Álvaro, una vez un faro de esperanza, ahora se sentía como una cadena arrastrándola a un abismo moral. ¿Podía realmente aceptar ayuda financiera ligada a un hombre cuyo legado estaba manchado por la crueldad? Cada latido resonaba con su agitación mientras observaba la frágil forma de su madre en la cama del hospital, la vida por la que luchaba contrastando marcadamente con la culpa que la consumía. El estrés se manifestaba físicamente, se encontraba incapaz de comer, su estómago anudado por la ansiedad. Al moverse por el restaurante, su comportamiento una vez entusiasta dio paso al agotamiento. Las risas y la camaradería que llenaban el aire ahora se sentían como recuerdos lejanos, ahogados por el peso de sus decisiones. Las miradas de sus compañeros de trabajo se afilaron, sus susurros más que solo chismes, estaban cargados de juicio y sospecha, y cada día se sentía como un nuevo juicio. Rafael seguía siendo una presencia constante, animándola a centrarse en el potencial para el bien. No puedes dejar que esta culpa te consuma, Mariana. Tienes la oportunidad de cambiar vidas, incluida la tuya, le urgió una noche, su ceño fruncido por la preocupación. Pero incluso sus palabras de apoyo se sentían como una espada de doble filo. Con cada encuentro, sentía que la línea invisible entre ellos se tensaba. ¿Estaba realmente interesado en ella, o estaba cautivado por la idea de su nueva riqueza? Era una pregunta que la carcomía, sumando a sus cargas emocionales. La distancia de Lucía se hacía más pronunciada, su celosía se transformando en hostilidad abierta. «Crees que vas a salvar a todos, ¿verdad?», soltó una tarde, su voz elevándose por encima del clamor de los platos. «Ahora eres solo otra chica rica. Te olvidarás de nosotros, igual que todos los demás». El corazón de Mariana se retorció ante la acusación, las palabras de su amiga perforando profundamente sus inseguridades. Había luchado tanto por mantener su identidad, y aquí estaba Lucía, un espejo que reflejaba todos sus miedos. A medida que las relaciones de Mariana se desgastaban, la presión aumentaba. El gerente del restaurante comenzó a notar su declive, llevándola a un lado un día. «Necesitas ponerlo en orden, Mariana. Esto no es como tú. Contamos contigo», dijo, su tono agudizándose. El peso de la responsabilidad presionó, intensificando su conflicto interno. Se sentía atrapada entre su antigua vida y la nueva que le hacía señas con la promesa de un cambio. El punto de inflexión llegó inesperadamente. Una mañana, mientras caminaba hacia el hospital, escuchó a un grupo de mujeres discutiendo las luchas que enfrentaban con una iniciativa del gobierno local que amenazaba con recortar fondos para programas de salud comunitaria. El corazón de Mariana se aceleró mientras escuchaba. Aquí había una oportunidad para canalizar sus sentimientos de impotencia en acción.
¿Pero qué significaría para ella entrar en la refriega? Los últimos vestigios de su antigua vida la tiraban, susurrando dudas y temores de fracaso. En los días que siguieron, comenzó a explorar la idea de reunir apoyo para las mujeres, usando su voz y sus recursos para impulsar el cambio. Pero la resistencia fue inmediata y feroz. El chisme en el restaurante giró aún más rápido, los susurros transformándose en hostilidad abierta. Ella piensa que es mejor que nosotros ahora, se burló un compañero de trabajo, su desdén palpable. Mariana sintió de nuevo el escozor de la traición, las mismas personas que esperaba elevar estaban dejándola de lado. El costo emocional era abrumador. Cada esfuerzo que hacía por involucrarse con la comunidad se sentía como lanzar piedras en un vasto océano de indiferencia. Asistió a reuniones, habló con activistas locales e incluso comenzó a organizar una recaudación de fondos, pero los obstáculos parecían insuperables. Cuando un líder comunitario influyente desestimó públicamente sus esfuerzos, afirmando que estaba fuera de contacto con las luchas de la gente, Mariana sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Se quedó aturdida, cuestionándolo todo. En sus momentos más oscuros, Mariana se encontraba frente al espejo, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué he hecho?, susurró a su reflejo, el peso del mundo presionando sobre sus hombros. Fue un momento de confrontación, donde el conflicto interno estalló en una cacofonía de dudas. Se estaba perdiendo, la esencia misma de quien era se deslizaba entre sus dedos como arena. Rafael percibió su lucha y se ofreció a ayudarla, pero su apoyo se sentía como una línea de vida que tenía demasiado miedo de agarrar. Necesitas creer en ti misma, Mariana. Esto no es solo sobre el dinero, se trata de lo que puedes crear con él. Puedes ser una voz para aquellos que se sienten sin voz, imploró, sus ojos sinceros. Pero cuanto más la animaba, más atrapada se sentía por las expectativas. La presión de tener éxito comenzó a sofocarla, y el miedo al fracaso se hacía más grande que nunca. Mientras tanto, la amargura de Lucía alcanzó un punto de ebullición. Después de atrapar a Mariana en un momento de vulnerabilidad, la confrontó con una furia que Mariana nunca había visto antes. ¿Crees que puedes simplemente entrar y salvar a todos? ¿No eres mejor que las personas que intentas cambiar?, gritó Lucía, sus palabras goteando veneno. La confrontación destrozó la frágil confianza que quedaba entre ellas, dejando a Mariana sintiéndose completamente sola. En las secuelas, las grietas en su vida se ampliaron. Mientras navegaba el caos, se dio cuenta de que su viaje no era solo sobre dinero o ambición, se trataba de enfrentar los fantasmas de su pasado y los miedos que la atormentaban. La sombra de don Álvaro se cernía más grande, no solo como un símbolo de riqueza, sino como un recordatorio de las luchas que forjaron su ser. Se convertiría en otra víctima de un sistema que deseaba desafiar, o podría encontrar una manera de superarlo. La turbulencia emocional dentro de ella alcanzó un crescendo cuando la salud de su madre empeoró. El hospital la llamó para una reunión, la urgencia resonando en sus voces. Mientras Mariana se sentaba en la sala estéril, el doctor le dio la noticia. Necesitaban comenzar un nuevo tratamiento de inmediato, uno que podría extender la vida de su madre, pero que también venía con un costo asombroso. Mariana sintió que las paredes se cerraban. La decisión se cernía ante ella: aceptar el dinero de la herencia de don Álvaro o arriesgarse a perder a la única persona que siempre había creído en ella. El pensamiento de abandonar sus ideales la desgarraba por dentro. Había luchado tanto por abrir su camino, por redefinir su legado, y sin embargo aquí estaba la prueba definitiva de su determinación. En ese momento, mientras miraba alrededor de la habitación con las paredes blancas y estériles y los rostros preocupados del personal médico, se dio cuenta de que la lucha ya no era solo por ella. Se trataba de su madre, su familia y la comunidad que anhelaba ayudar. Con una profunda respiración, tomó una decisión, una elección impulsada por el amor y la desesperación. Era hora de reclamar su narrativa, de transformar lo que había comenzado como una carga en un catalizador para el cambio. Al salir del hospital, el aire fresco llenó sus pulmones, y por primera vez en semanas, sintió una sensación de determinación surgiendo dentro de ella. El camino por delante no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar los desafíos de frente. En ese momento de claridad, se prometió a sí misma que no solo lucharía por su madre, sino también por la misma comunidad que una vez temió perder.
El punto de inflexión había llegado, y con él, una renovada sensación de propósito encendió su espíritu. Mariana sabía que el camino estaría lleno de dificultades, traiciones y dudas sobre sí misma, pero ya no era una participante pasiva en su vida. Aprovecharía sus experiencias, su dolor y su esperanza para forjar un nuevo camino, uno que entrelazara su historia con la de otros, creando un tapiz de resiliencia y empoderamiento. El futuro era suyo para moldear, y estaba lista para abrazar la travesía que tenía por delante, un paso audaz a la vez. El mundo de Mariana se inclinó sobre su eje en el momento en que recibió la llamada del hospital. Era una fresca mañana de otoño, las hojas danzando en el viento mientras salía, pero la belleza del día se desvaneció en un borrón cuando la voz del doctor crujió por el teléfono. Necesitamos discutir una opción de tratamiento para tu madre. Es urgente. Cada palabra la golpeó como un golpe físico, y la realidad de su situación se desmoronó sobre ella como una ola gigante. La noticia era grave. El tratamiento que proponían podría extender la vida de su madre, pero venía con un precio asombroso. Mariana sintió que su corazón se aceleraba, el pánico arañando su garganta. Podía oír el tenue sonido de la ciudad bulliciosa a su alrededor, pero se sentía como si estuviera sumergida bajo el agua, el ruido amortiguado y distante. La perspectiva de perder a su madre era más grande que cualquier dilema moral o culpa sobre aceptar el legado de don Álvaro. De vuelta en su apartamento, las paredes parecían cerrarse mientras caminaba de un lado a otro, el peso del mundo presionando sobre ella. Se sentía como una marioneta con hilos enredados, jalada en todas direcciones por sus propios miedos y deseos. El pensamiento de aceptar el dinero la atormentaba, pero la idea de perder a su madre era insoportable. En ese momento, sintió una urgente necesidad de actuar, de reclamar la narrativa que había salido de control. Mientras se sentaba en el borde de su cama, mirando su teléfono, una claridad repentina la invadió. Este era su momento. Necesitaba aprovechar los recursos que tenía, no solo para su madre, sino para transformar el mismo legado que había temido heredar. Con manos temblorosas, comenzó a redactar un mensaje que enviaría ondas a través de su comunidad. No solo pediría ayuda, los uniría en una causa que era más grande que sus propias luchas. Con cada palabra que escribía, una sensación de empoderamiento surgía dentro de ella. Contactó a líderes locales, activistas e incluso a los miembros de la comunidad con los que inicialmente se había sentido desconectada. Estoy organizando una recaudación de fondos, no solo para el tratamiento de mi madre, sino para los programas de salud comunitaria en riesgo. Únete a mí en la lucha por lo que necesitamos, escribió, sus dedos volando sobre el teclado mientras una nueva determinación se apoderaba de ella. La respuesta inmediata fue abrumadora. En cuestión de días, la gente comenzó a unirse a su causa. Mujeres de la comunidad, que alguna vez la miraron con sospecha, ahora ofrecían su apoyo. Compartieron sus historias, sus luchas y sus esperanzas, creando un tapiz de resiliencia que inspiró a Mariana. La recaudación de fondos se convirtió en más que un medio para reunir apoyo financiero, evolucionó en un movimiento, un testimonio de la fuerza de una comunidad unida. Mientras volcaba su energía en la organización, la agitación emocional que la había atrapado comenzó a aliviarse. Sintió el amor de su madre alimentando sus esfuerzos, y el peso de su culpa se transformó lentamente en un propósito compartido. Cada reunión, cada conversación, reavivaba su creencia en el poder de la conexión. Las voces que alguna vez susurraron dudas ahora se elevaban en armonía, celebrando el espíritu colectivo de aquellos que habían enfrentado la adversidad juntos. Pero el camino no estuvo exento de desafíos. Con el impulso creciendo, las críticas de sus compañeros de trabajo se intensificaron. «Solo está usando esto para llamar la atención», resonó una voz detrás de ella mientras atendía a los clientes en el restaurante. Cada ataque se sentía como una daga, pero en lugar de retirarse, Mariana se volvió aún más resuelta. Entendía que su viaje no era sobre ella, era sobre elevar a otros. Y al hacerlo, se estaba elevando a sí misma. La noche de la recaudación de fondos llegó, y el salón comunitario zumbaba de energía. Mesas adornadas con decoraciones hechas a mano llenaban el espacio, y el aroma de platos caseros flotaba en el aire. Mariana estaba al frente, su corazón latiendo con fuerza mientras miraba las caras de aquellos que se habían reunido. Sintió un aumento de orgullo,
no solo por sí misma, sino por todos los presentes. En ese momento, se dio cuenta de que ya no estaba sola en su lucha. Había transformado sus miedos en una fuente de fuerza, y la comunidad se había unido a ella. Al tomar el micrófono, la sala se silenció, la anticipación colgando en el aire. Esta noche, nos unimos no solo por mi madre, sino por cada persona en nuestra comunidad que merece acceso a atención médica y apoyo, comenzó, su voz firme. Las palabras fluían de su corazón, resonando con el espíritu colectivo de los presentes. Habló de unidad, de luchas compartidas y de la importancia de luchar por los demás. El aplauso que siguió fue ensordecedor, una ola de afirmación que la envolvió. Sin embargo, justo cuando la noche parecía culminar en triunfo, un rostro familiar emergió de la multitud. Lucía, su amiga convertida en adversaria, estaba al fondo, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. La tensión entre ellas era palpable, un recordatorio de la fractura que se había formado. Mariana sintió un estremecimiento de incertidumbre, pero lo superó, enfocándose en el amor que la rodeaba en lugar de las sombras de la duda que acechaban en las esquinas. Después del evento, mientras la multitud se dispersaba y los últimos vestigios de celebración se desvanecían, Mariana se encontró de pie afuera, el aire fresco de la noche envolviéndola. Sostenía su teléfono con fuerza, los mensajes de apoyo seguían llegando, cuando notó a Lucía acercándose. La distancia entre ellas se sentía como un abismo insuperable, pero Mariana ya no era la misma persona que se alejaría de un enfrentamiento. ¿Por qué hiciste esto?, exigió Lucía, su voz teñida de una mezcla de ira e incredulidad. ¿Crees que puedes simplemente volver y salvar a todos? Solo eres una chica rica que finge preocuparse. Mariana respiró hondo, sostenida por la resolución que había cultivado. No volví para salvar a nadie. Volví para estar con todos, respondió, su voz firme. Sé que he cambiado, pero eso no significa que haya olvidado quién soy o de dónde vengo. Estoy tratando de hacer una diferencia, y quiero que estés conmigo. Por un momento, la expresión de Lucía se suavizó, el fuego en sus ojos disminuyó. No entiendes lo que es, dijo, su tono vacilante. Crees que este dinero resolverá todo, pero no lo hará. No, no resolverá todo, admitió Mariana, su corazón doliendo por su amiga. Pero es un comienzo. Y quiero luchar por ese comienzo contigo, no contra ti. Podemos hacerlo juntas. Mientras las palabras flotaban en el aire, algo cambió entre ellas. Las barreras de Lucía se desmoronaron ligeramente, revelando una vulnerabilidad que Mariana nunca había visto antes. Solo no quiero perderte, susurró, el brevado desvaneciéndose. Mariana se acercó, su corazón hinchándose de empatía. No me perderás. Te necesito en esta lucha. Nos necesitamos mutuamente. En ese momento, la brecha que se había formado comenzó a sanar, la posibilidad de un nuevo entendimiento parpadeando como una llama frágil. El punto de inflexión había llegado, desvelando nuevas posibilidades y desafíos que Mariana nunca había imaginado. Ya no era solo una mujer lidiando con su legado, era un catalizador de cambio, un puente entre su pasado y su futuro. El impacto emocional de la recaudación de fondos reverberaba dentro de ella, encendiendo un fuego que la impulsaba hacia adelante. Mientras estaba allí, el cielo nocturno extendiéndose sobre ella, sintió una profunda sensación de liberación. Las cargas que había llevado no se borraron, pero se transformaron en una fuente de fortaleza. El camino por delante estaría lleno de obstáculos y contratiempos, pero ella estaba lista para enfrentarlos de frente. Con el amor de su madre guiándola y su comunidad a su lado, Mariana abrazó las posibilidades que se presentaban, preparada para redefinir su historia y las historias de quienes la rodeaban. La anticipación por el clímax era grande, una promesa de cambio en el horizonte. El mundo despertaba al poder de la solidaridad, y Mariana estaba en el centro de ello. La lucha por la justicia, por su madre y por su comunidad apenas comenzaba, y ella estaba lista para apoderarse de ello con ambas manos. El corazón de Mariana latía con fuerza mientras yacía despierta en la cama, su mente girando con el peso de las expectativas de la comunidad y la inminente incertidumbre del destino de su madre. El éxito de la recaudación de fondos había encendido una chispa, pero también intensificó la presión que recaía sobre sus hombros. Podía sentir la presencia de la duda acechando,
susurrando que quizás había asumido más de lo que podía manejar. ¿Qué pasaría si los fondos recaudados no eran suficientes? ¿Qué pasaría si sus esfuerzos fracasaban? Dando vueltas en la cama, Mariana revivió los rostros de las personas que se habían unido por su causa. Cada una había compartido sus propias luchas, sus propias historias de pérdida y esperanza. Aún podía escuchar los aplausos resonando en sus oídos, un recordatorio de la solidaridad que había florecido. Pero bajo la superficie, el miedo la devoraba. ¿Y si este era solo un momento efímero? ¿Y si la solidaridad no era suficiente para cambiar la realidad que enfrentaban? Al amanecer, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Mariana se levantó de la cama, un sentido de determinación asentándose en su interior. Comprendía que necesitaba prepararse para la confrontación que se avecinaba, no solo con los obstáculos que se interponían en su camino, sino con sus propias vulnerabilidades. Tenía que enfrentar la verdad de que esto no se trataba solo de su madre. Se trataba de cada persona en su comunidad que había sido privada del cuidado y apoyo que merecían. Se trataba de levantarse contra un sistema que a menudo daba la espalda a las mismas personas a las que debía proteger. En los días previos a la próxima reunión comunitaria, Mariana se lanzó a los preparativos, contactando a aliados que había conocido durante la recaudación de fondos. Todos habían sentido el cambio, estaban ansiosos por aprovechar el impulso y amplificar sus voces. Organizaba talleres para discutir los derechos de atención médica, trayendo oradores que pudieran compartir su experiencia y vivencias. Planearon mítines comunitarios, programas de divulgación y peticiones dirigidas a funcionarios del gobierno local. Con cada reunión, Mariana sentía que su confianza crecía, pero también los riesgos. La complejidad de la situación pesaba sobre ella. Ya no era solo una defensora, era una líder, y con eso venía una inmensa responsabilidad. Durante uno de los talleres, se encontró de pie frente a un grupo de mujeres que alguna vez fueron extrañas. Compartieron sus miedos y aspiraciones, sus voces entrelazándose en un coro de resiliencia. En sus historias, Mariana vio fragmentos de su propia lucha y los hilos comunes que las unían a todas. Lucía, quien había sido una aliada renuente al principio, comenzó a mostrar signos de transformación también. Sus aristas afiladas se suavizaron a medida que participaba más en las discusiones colectivas, dándose cuenta de que su escepticismo podía ser una fuerza para el bien si se canalizaba correctamente. Trabajaron codo a codo, preparando materiales para el mitin, y lentamente, la animosidad que alguna vez definió su relación se transformó en una asociación forjada por un propósito compartido. Pero justo cuando la comunidad comenzaba a consolidar sus esfuerzos, surgió un desafío inesperado. Se supo que un político local prominente, que anteriormente había prometido apoyar iniciativas de salud comunitaria, estaba retirándose de sus compromisos. El anuncio se sintió como un golpe en el estómago de Mariana. La misma persona que esperaban que defendiera su causa ahora parecía estar retrocediendo de la lucha. Envió ondas de ansiedad a través de la comunidad, y los susurros de duda resurgieron. Mariana sintió el peso de la decepción asentarse en su pecho, amenazando con aplastar el progreso que habían logrado. Reunió a sus aliados, incluida Lucía, en una cafetería local, el aire cargado de incertidumbre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó una de las mujeres, su voz temblorosa. Si no nos ayudan, ¿cómo podemos hacer la diferencia? Lucía, que se había vuelto más vocal en sus discusiones, habló, su tono sincero. Esta es nuestra oportunidad para mostrarles de qué estamos hechos. Si quieren retroceder, no podemos permitir que eso nos detenga. Necesitamos ser más ruidosos, más visibles. Necesitamos hacer que nos rindan cuentas. Mariana asintió, inspirada por las palabras de Lucía. No podemos esperar a que alguien más luche por nosotros. Tenemos que ser el cambio que queremos ver. Organicemos una marcha hacia el ayuntamiento. Asegurémonos de que nos vean. Exijamos el apoyo que merecemos. Mientras se organizaban, un sentido de urgencia llenó la sala. Comenzaron a redactar pancartas, elaborar discursos y planear la logística para la próxima marcha. La energía era palpable, cada persona impulsada por la creencia de que juntas podrían enfrentar las injusticias que habían plagado su comunidad. Los días pasaron rápidamente, y a medida que se acercaba la noche de la marcha,
Mariana se encontró reflexionando sobre su viaje. Recordó las dudas que alguna vez la paralizaron, los miedos que habían amenazado con mantenerla en silencio. Pero ahora se sentía diferente. Había transformado su dolor en propósito, y al hacerlo, había descubierto su propia fortaleza. La víspera de la marcha, se tomó un momento para sí misma, saliendo a respirar el aire fresco de la noche. Las estrellas brillaban sobre ella, un recordatorio de la vastedad del universo y las posibilidades que se presentaban. Pensó en su madre, los sacrificios que había hecho y el amor que alimentaba su lucha. En ese momento, Mariana sintió un estallido de claridad. Esto no solo se trataba de la salud de su madre o incluso de las luchas de la comunidad. Se trataba de afirmar su derecho a existir, a ser escuchados y a exigir justicia. Al volverse para entrar de nuevo, notó a Lucía de pie en el borde del patio, con una expresión contemplativa. «¿Qué tienes en mente?», preguntó Mariana, uniéndose a ella. Lucía suspiró, la incertidumbre regresando a su expresión. «¿Y si no somos suficientes? ¿Y si todo esto se desmorona?». Mariana puso una mano tranquilizadora en el hombro de su amiga. «Hemos llegado demasiado lejos para dudar de nosotras mismas ahora. No estamos solas en esto. Recuerda, no se trata de ser suficientes, se trata de estar juntas. Somos más fuertes de lo que pensamos». Su conversación fue interrumpida cuando un fuerte aplauso estalló desde la dirección del centro comunitario. Curiosas, caminaron hacia el sonido y encontraron a un grupo de simpatizantes reunidos, listos para ayudar con los preparativos finales para la marcha. Entre ellos había un periodista local, alguien que había cubierto la recaudación de fondos y que ahora estaba ansioso por amplificar sus voces. «¿Puedo entrevistarlas a ambas?», preguntó, cámara en mano. «Quiero obtener su perspectiva sobre este movimiento y por qué es importante». Mariana intercambió una mirada con Lucía, una chispa de emoción encendiéndose entre ellas. Este era su momento para brillar, para compartir sus historias y reunir aún más apoyo. Aceptaron, colocándose frente a la cámara, sus corazones latiendo con una mezcla de nervios y emoción. Mientras hablaban, abrazaron sus diferencias, reconociendo las experiencias únicas que las habían llevado a este punto. Mariana destacó la importancia de la comunidad, el poder de la solidaridad y la urgencia de su causa. Lucía compartió su camino, su escepticismo inicial y el crecimiento que había experimentado junto a Mariana. Con cada palabra, solidificaron su vínculo, transformando su amistad en una formidable alianza. Al día siguiente, marcharon con su comunidad, una ola de voces elevándose al unísono. Las calles estaban llenas de energía, y al acercarse al ayuntamiento, Mariana sintió un profundo sentido de propósito surgiendo en su interior. Este era el momento para el que se habían preparado. Estaba lista para enfrentar las barreras que se interponían en su camino, lista para exigir la justicia que se les había negado durante tanto tiempo. Pero al llegar a los escalones del ayuntamiento, una figura familiar emergió de la multitud. El político que había incumplido sus compromisos estaba ante ellas, flanqueado por reporteros y cámaras. Una tensión palpable espesó el aire. El corazón de Mariana latía con fuerza al darse cuenta de que esta era la confrontación para la que se habían estado preparando, el momento en el que podrían hacerlo responsable. «¿Por qué le has dado la espalda a nuestra comunidad?», gritó, su voz cortando el ruido. La multitud cayó en silencio, todos los ojos puestos en el político. Su expresión cambió, la sorpresa se mezcló con la defensiva. «Nunca quise abandonarlos. Hay complejidades en el presupuesto que... no más excusas», interrumpió Mariana, animada por el apoyo que la rodeaba. «Exigimos transparencia, responsabilidad y tu compromiso con las necesidades de salud de nuestra comunidad. No seremos silenciados». La multitud estalló en vítores, la energía electrizante mientras se unían tras ella. Mariana enfrentó al político, su corazón latiendo con fuerza, pero se mantuvo firme. Este era su momento, una culminación de todo por lo que había luchado. El peso de sus fracasos pasados se derritió, reemplazado por la fuerza de sus convicciones y el apoyo de quienes creían en ella. Mientras el político comenzaba a responder, Mariana sabía que esto era solo el comienzo. El camino por delante estaría lleno de obstáculos, pero ya no tenía miedo. Había encontrado su voz, sus aliados y el poder de la comunidad. Juntas,
Continuarían luchando por justicia y equidad, listas para enfrentar los desafíos que vinieran. Mariana se encontraba en los escalones del ayuntamiento, su corazón latiendo en su pecho mientras la multitud de simpatizantes se agolpaba detrás de ella, un mar de rostros decididos listos para luchar por sus derechos. El político local, una vez un faro de esperanza, ahora estaba ante ellas, un recordatorio de la traición que todos habían sentido. El aire chisporroteaba de tensión mientras intentaba justificar su retirada, pero Mariana no estaba dispuesta a dejarlo salir tan fácilmente. ¿Por qué le has dado la espalda a nuestra comunidad?, gritó, su voz firme y feroz, atravesando el murmullo de la multitud. Los ojos del político se abrieron, y por un momento, el peso de su responsabilidad pareció caer sobre él. El silencio se alargó, pesado y expectante. Abrió la boca para responder, pero ella no se dejaría silenciar. Nos prometiste apoyo. Prometiste que nuestras voces serían escuchadas, que nuestras necesidades serían priorizadas. ¿Y ahora, cuando más te necesitamos, te echas atrás? Sus palabras flotaron en el aire, desafiando su autoridad, exigiendo responsabilidad. Mariana, por favor, comenzó él, pero ella lo interrumpió de nuevo, animada por la energía que la rodeaba. Las lecciones que había aprendido en las últimas semanas resonaban en su mente, el poder de la comunidad, la importancia de defender lo que creía y la fuerza que provenía de la vulnerabilidad. Ya no luchaba solo por su madre, luchaba por cada persona que se había unido en solidaridad, por quienes habían sido marginados y por quienes habían sentido impotencia durante demasiado tiempo. No nos iremos. No seremos ignorados, declaró, su voz elevándose por encima de los murmullos colectivos de la multitud. Puede que pienses que puedes retractarte, pero estamos aquí para hacerte responsable. Estamos aquí para exigir el apoyo que merecemos. La multitud estalló en aplausos, el sonido reverberando contra las paredes del ayuntamiento, un himno de resistencia. Mariana sintió como la confianza crecía dentro de ella, una fuerza que la impulsaba hacia adelante. Se volvió para enfrentar al político por completo, inquebrantable en su postura. Puedes quedarte ahí y hacer excusas, pero sabemos la verdad. Sabemos las necesidades de nuestra comunidad. Sabemos los sacrificios que hacemos cada día solo para sobrevivir. Nos debes más que solo promesas vacías. Mientras hablaba, vio a Lucía en la multitud, el rostro de su amiga una mezcla de orgullo y determinación. Este era el momento para el que habían preparado juntas. Mariana sintió que su vínculo se fortalecía, forjado en las llamas de la adversidad y el entendimiento mutuo. Ya no eran solo aliadas, eran una fuerza poderosa, unidas en propósito. El político se movió incómodamente, su fachada de confianza comenzando a agrietarse. Entiendo sus frustraciones, pero hay limitaciones presupuestarias y realidades políticas. No. Mariana interrumpió, su voz resonando con convicción. Eres lo suficientemente privilegiado como para alejarte de esto, pero nosotros no tenemos ese lujo. Vivimos esto todos los días. Tienes el poder de cambiar las cosas, de tomar las decisiones correctas, ¿y eliges retroceder? Tienes una elección, y estamos aquí para recordártelo. La multitud comenzó a corear sus palabras, sus voces elevándose en un poderoso coro. No más excusas. No más excusas. La energía era eléctrica, una fuerza palpable que los conectaba a todos en su lucha compartida. Mariana sintió que algo cambiaba, no solo en el político, sino en la atmósfera misma. Estaban exigiendo reconocimiento, exigiendo cambio, y juntos, eran imparables. Pero a medida que el cántico continuaba, la actitud del político cambió de defensiva a evasiva. No puedo prometer nada en este momento, dijo, su voz tensa. Hay demasiados factores en juego. Una ola de frustración la invadió, pero la canalizó, usándola para alimentar su determinación. Este era el momento en que necesitaba pensar con claridad, aplicar las lecciones que había aprendido a lo largo de su camino. Se acercó más, su expresión seria pero decidida. Entonces hablemos de esos factores. Vamos a exponerlos aquí y ahora. Nos debe ser transparente. Si realmente te importa nuestra comunidad, te quedarás aquí y explicarás por qué decides abandonarnos. La tensión en el aire se hizo más densa a medida que la multitud guardó silencio, pendientes de cada una de sus palabras.
Tomó un profundo respiro, aterrizándose. Esto no se trata solo de financiamiento o política. Esto se trata de vidas. Personas reales están sufriendo, y estamos luchando por el derecho a atención médica básica. Puedes hacer la diferencia. ¿Estarás con nosotros o en nuestra contra? Por un breve momento, el político pareció sorprendido, el peso de sus decisiones presionando sobre él. Mariana pudo ver el conflicto en sus ojos, un destello de comprensión mientras enfrentaba la realidad de la situación. Pero tan rápido como llegó, ocultó su vulnerabilidad con una sonrisa ensayada, intentando recuperar el control. Llevaré sus preocupaciones al consejo. Podemos discutir esto más adelante. No. La voz de Mariana resonó nuevamente, puntuando el aire con urgencia. Necesitamos acción ahora. Necesitamos que te comprometas con nosotros hoy, no mañana. Tienes el poder de cambiar nuestras vidas, y no nos conformaremos con menos. La multitud avanzó, su pasión encendiendo el aire con fervor. La resolución del político comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus demandas colectivas. Mariana pudo verlo en la forma en que sus hombros se hundieron, el destello de incertidumbre que cruzó su rostro al enfrentar la realidad del momento. ¿Vas a seguir ignorándonos?, presionó, su corazón acelerado. ¿O vas a levantarte y luchar por nosotros? Porque no nos vamos a ir. Estaremos aquí, todos los días, hasta que nuestras voces sean escuchadas. El momento se prolongó, el silencio cargado de anticipación. Mariana sintió que los ojos de la multitud la quemaban, sus esperanzas y temores entrelazados con los suyos. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Había transformado su dolor en propósito, y no estaba dispuesta a dejar que el miedo dictara sus acciones. Tras una larga pausa que pareció una eternidad, el político finalmente habló, su voz temblorosa. Apoyaré su causa. Llevaré sus preocupaciones al Consejo y presionaré por el financiamiento que necesitamos. La multitud estalló en vítores, y Mariana sintió una oleada de alegría invadirla. Pero incluso en ese momento de victoria, se recordó a sí misma que esto era solo el comienzo. Habían logrado una pequeña victoria, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Miró el mar de seguidores, sus rostros brillando con esperanza y determinación. A medida que los vítores resonaban a su alrededor, Mariana se volvió hacia Lucía, sus ojos encontrándose en un momento de triunfo compartido. Habían enfrentado al político juntas, su vínculo solidificado a través de los desafíos que habían superado. En ese momento, ya no eran solo amigas, eran socias en un movimiento que tenía el potencial de cambiar vidas. La marcha había sido un punto de inflexión, un momento que definiría su viaje. Con el apoyo de su comunidad, habían confrontado su mayor desafío de frente, transformando la duda en esperanza y el miedo en acción. El corazón de Mariana se llenó de orgullo al darse cuenta del poder de la unidad, la fuerza que provenía de estar juntas. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, tomó un profundo respiro, sabiendo que la lucha no había terminado. Habría más desafíos por delante, más obstáculos que superar. Pero ahora, se sentía lista para enfrentarlos, alimentada por las lecciones que había aprendido y el apoyo inquebrantable de su comunidad. Se había transformado de una chica paralizada por el miedo en una líder lista para abrazar su propósito, y continuaría luchando por la justicia, por su madre y por cada voz que había sido silenciada. El camino por delante sería largo, pero Mariana ya no tenía miedo. Había encontrado su voz, su fuerza y la determinación para crear cambio. Con sus aliados a su lado, estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que juntas podían lograr cualquier cosa. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, el peso de lo que acababa de suceder se asentó alrededor de Mariana como una manta reconfortante. La adrenalina que había surgido en sus venas durante la confrontación con el político se desvaneció, dejando atrás un sentido de profundo cumplimiento. Se había levantado, no solo por ella misma, sino por todos los que se habían sentido despojados de sus derechos y no escuchados. La promesa que él había hecho, aunque se sentía tentativa, era una victoria por sí misma, un pequeño pero significativo paso hacia el cambio. En las secuelas, las consecuencias inmediatas de sus acciones reverberaron en toda la comunidad. La noticia de la manifestación se propagó como un incendio, encendiendo conversaciones en hogares, escuelas y negocios locales.
Personas que alguna vez se sintieron aisladas en sus luchas ahora encontraban consuelo en historias compartidas, formando redes de apoyo que trascendían sus desafíos individuales. Mariana podía ver la chispa de esperanza iluminando los ojos de sus vecinos, un destello de determinación que reflejaba la suya. Al alejarse del ayuntamiento, de la mano con Lucía, un sentido de orgullo surgió dentro de ella. Las dos amigas intercambiaron miradas llenas de palabras no dichas. Su vínculo se había profundizado por la experiencia compartida de levantarse contra las fuerzas que buscaban dividirlas. Se habían convertido en un equipo inseparable, su amistad evolucionando hacia algo poderoso y transformador. Los eventos del día las habían forjado en guerreras por su comunidad, y estaban listas para enfrentar lo que viniera juntas. Más tarde esa noche, mientras Mariana se sentaba en los escalones de su porche, el mundo a su alrededor zumbando con la emoción del día, reflexionó sobre todo lo que la había llevado hasta allí. Momentos inundaron su mente, las luchas de su madre con la atención médica, las innumerables noches pasadas preocupándose por las cuentas, la sensación de impotencia que una vez la había paralizado. Pero frente a la adversidad, había descubierto su voz, una voz que resonaba con fuerza y propósito. Pensó en las lecciones que había aprendido, la importancia de la solidaridad, el poder de la vulnerabilidad y la necesidad de la rendición de cuentas. Cada lección la había moldeado en la persona que era en ese momento, una líder que no se rehuiría de los desafíos por venir. La realización la invadió de que su camino no era solo sobre ella, era sobre todos los que se habían sentido marginados, todos los que necesitaban un campeón. Ella sería ese campeón. Mientras tanto, Lucía estaba ocupada organizando una reunión de seguimiento para su grupo, ansiosa por capitalizar el impulso que habían construido. Su entusiasmo era contagioso, y Mariana se sentía rejuvenecida por la determinación de su amiga. Ambas entendían que la lucha estaba lejos de terminar, era solo el comienzo de un largo y arduo camino. Pero ahora tenían a la comunidad detrás de ellas, y eso hacía toda la diferencia. Los días que siguieron estuvieron llenos de planificación y estrategia, mientras reunían más partidarios y comenzaban a redactar propuestas para el consejo. Mariana se encontró asumiendo un papel que nunca había anticipado, el de líder, defensora. Aprendió a navegar en el complejo mundo de la política, asistiendo a reuniones, hablando con funcionarios de la ciudad y formando coaliciones con otros grupos comunitarios. Cada interacción, cada paso adelante solidificaba su determinación y expandía su comprensión de los problemas sistémicos en juego. A medida que se sumergía en este nuevo mundo, Mariana también se tomaba el tiempo para reflexionar sobre el camino de sus compañeros de comunidad. Escuchaba sus historias, las madres solteras luchando por una mejor atención médica, los ancianos luchando con los costos crecientes, los jóvenes soñando con un futuro libre de miedo. Cada narrativa añadía capas a su comprensión de las necesidades de la comunidad, revelando la profundidad de los desafíos que enfrentaban. Se sentía honrada de ser parte de su camino, y eso alimentaba su pasión por luchar más arduamente. Mariana notó los cambios en su madre también. Las líneas de preocupación en su rostro se habían suavizado un poco, y las noches pasadas dando vueltas en la cama se estaban volviendo menos frecuentes. Su madre, que alguna vez se había sentido derrotada por el sistema, comenzó a sentir un sentido de empoderamiento al ver a la comunidad unirse. Compartían conversaciones llenas de esperanza, discutiendo planes para el futuro y sueños que una vez parecieron inalcanzables. El impacto de las acciones de Mariana se extendió más allá de su círculo inmediato. Vecinos que alguna vez se habían mantenido al margen comenzaron a participar en discusiones comunitarias, compartiendo sus ideas y preocupaciones. La cafetería local se convirtió en un centro de organización, donde la gente se reunía para hacer estrategias y apoyarse mutuamente. Fue una transformación hermosa, una que Mariana atesoraba profundamente. Una noche, mientras Mariana y Lucía estaban sentadas en esa misma cafetería, una sensación de nostalgia las invadió. Recordaron los miedos que enfrentaron, las dudas que una vez las habían frenado y el increíble viaje que emprendieron juntas. Lucía comentó sobre lo lejos que habían llegado, una sonrisa iluminando su rostro. Mariana asintió, su corazón llenándose de gratitud. Admitió que nunca habría imaginado esto, reflexionando sobre su crecimiento. Pero pensó que era importante recordar que esto era solo el principio. Tenían mucho más por hacer. A medida que el sol comenzaba a ponerse afuera,
Proyectando un cálido resplandor a través de las ventanas, Mariana se tomó un momento para respirar todo. Sintió una paz, una claridad que le había eludido durante tanto tiempo. La lucha por la justicia social no era solo una batalla contra políticas, era un movimiento de solidaridad, un testimonio de la fuerza de la comunidad. Se trataba de elevarse unos a otros, desafiar el status quo y crear un mundo donde la voz de todos importara. En las semanas que siguieron, Mariana se convirtió en un rostro familiar en el ayuntamiento. Entendió que la lucha por la justicia requeriría persistencia, resiliencia y un compromiso inquebrantable. Pero estaba lista. Había abrazado su papel como líder, y estaba decidida a seguir adelante. En esos momentos de profunda contemplación, Mariana reconoció la esencia de su viaje. No se trataba simplemente de alcanzar metas, sino de fomentar conexiones, inspirar cambios y crear un legado de empoderamiento. Había aprendido que la verdadera fortaleza provenía de la vulnerabilidad, que estar juntos en solidaridad podía romper barreras y que la esperanza era un poderoso catalizador para la transformación. Mientras se preparaba para la próxima reunión del Consejo, sintió un renovado sentido de propósito. El camino por delante sería desafiante, pero ya no estaba sola. Con su comunidad a su lado, sabía que podían lograr lo imposible. La lucha por la justicia no era solo su lucha, era una misión compartida impulsada por los sueños y aspiraciones de todos los que creían en un mañana mejor. Mariana estaba en el umbral de un nuevo comienzo, lista para abrazar lo que viniera, sabiendo que tenía la fuerza de su comunidad detrás de ella. Había encontrado su voz, su propósito y un profundo sentido de pertenencia. Juntos, continuarían levantándose, creando un futuro lleno de esperanza, equidad y justicia para todos. A medida que los días se convirtieron en semanas, la determinación de Mariana solo creció. Las reuniones comunitarias florecieron, cada una un testimonio del poder de la unidad y el propósito compartido. La atmósfera vibraba con anticipación mientras colaboraban en iniciativas para abordar los problemas urgentes que habían sido ignorados durante tanto tiempo. Mariana se había convertido en un faro de esperanza, su energía contagiosa mientras inspiraba a quienes la rodeaban. En medio de esta transformación, se acercaba una reunión del Consejo que sería fundamental. Las propuestas que habían elaborado con tanto esfuerzo estaban listas para ser presentadas, y las apuestas se sentían más altas que nunca. Mientras Mariana preparaba sus notas, el peso de la responsabilidad la oprimía, pero era un peso que llevaba con orgullo. Recordó los rostros de sus vecinos, su determinación, sus historias, y eso alimentó su deseo de hablar por ellos. El día de la reunión, la atmósfera era eléctrica. Las cámaras del Consejo estaban llenas de miembros de la comunidad, su presencia un poderoso recordatorio de que ya no estaban solos. Cuando Mariana se acercó al podio, miró a la multitud, su corazón latiendo con fuerza. Este era su momento, no solo para ella, sino para todos los que alguna vez se sintieron sin voz. Hoy, comenzó, su voz firme, estamos juntos no solo como individuos, sino como una comunidad unida por nuestras luchas y aspiraciones compartidas. Exigimos ser escuchados, ser vistos y ser valorados. Habló con pasión sobre el acceso a la atención médica, la vivienda asequible y la necesidad de oportunidades equitativas. Cada palabra resonó profundamente, reflejando los sentimientos de aquellos que se habían reunido. Al concluir su discurso, la sala estalló en aplausos. Su corazón se llenó de emoción. No solo había expresado su verdad, sino que había dado voz a las esperanzas de muchos. Fue un momento de triunfo, una culminación de todo el arduo trabajo, dedicación y resiliencia que los había llevado a este punto. Los miembros del Consejo escucharon, algunos visiblemente conmovidos, a medida que la marea comenzaba a cambiar a su favor. En las semanas siguientes, las propuestas generaron discusiones entre el Consejo, lo que llevó a una serie de negociaciones que Mariana alguna vez solo había soñado. El progreso fue lento, pero las semillas del cambio habían sido sembradas y comenzaban a echar raíces. Cada pequeña victoria se sentía monumental, reforzando la creencia de que juntos podían desmantelar las barreras que los habían mantenido marginados durante tanto tiempo. A medida que el sol de verano comenzaba a ponerse sobre otra reunión productiva, Mariana y Lucía compartieron un momento de reflexión tranquila. Se sentaron en los escalones afuera del ayuntamiento, la agotamiento evidente en sus sonrisas, pero un sentido de realización irradiaba entre ellas.
Hemos llegado tan lejos, dijo Lucía, sus ojos brillando de orgullo. Es increíble ver cómo nuestras voces han hecho una diferencia. Mariana asintió, su corazón lleno. Y apenas estamos comenzando. Se trata de crear un futuro donde todos se sientan empoderados para hablar y tomar acción. Sabía que su viaje no solo se trataba de los problemas que estaban abordando, se trataba de fomentar una cultura de inclusividad donde cada voz importara y cada historia fuera valorada. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la vida de Mariana comenzó a cambiar de maneras que nunca había imaginado. Las conexiones que forjó dentro de la comunidad florecieron en amistades que trascendieron las luchas que enfrentaban. Celebraron cada victoria juntas, desde pequeños cambios en políticas hasta iniciativas más grandes que llevaron recursos y apoyo a quienes lo necesitaban. En esos momentos de alegría, Mariana se dio cuenta de que el viaje no solo había transformado su comunidad, sino que había tejido un vínculo inquebrantable entre sus miembros. Una tarde lluviosa, mientras asistía a un evento local que celebraba su progreso, Mariana vio a su madre en la multitud, charlando animadamente con los vecinos. Sintió una oleada de orgullo al presenciar la transformación de su madre, de una mujer agobiada por la preocupación a una que ahora irradiaba esperanza y empoderamiento. Fue un recordatorio poderoso de por qué había emprendido este viaje en primer lugar. Al concluir el evento, Mariana tomó un momento para dirigirse a la multitud. Lo que hemos logrado juntos es solo el comienzo, declaró, su voz resonando sobre el murmullo de la multitud. Sigamos levantándonos unos a otros, luchando por lo que es correcto y asegurando que nadie se sienta solo en este viaje. Somos más fuertes juntos. El aplauso que siguió fue ensordecedor, un reconocimiento colectivo de la fuerza que habían construido como comunidad. En ese momento, Mariana sintió un profundo sentido de pertenencia y propósito, una realización de que estaba justo donde se suponía que debía estar. Ahora, al estar en el umbral de nuevas posibilidades, Mariana miró hacia el horizonte, imaginando un futuro lleno de potencial. Entendía que la lucha por la justicia y la igualdad era continua, y aunque habría desafíos por delante, estaba preparada para enfrentarlos de frente. Las lecciones que había aprendido, sobre resiliencia, solidaridad y el poder de la comunidad, la guiarían mientras continuaba abogando por el cambio. El viaje de Mariana no era solo suyo, era un tapiz tejido con los hilos de innumerables historias, cada una vital para la trama de su existencia compartida. Había descubierto que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad, que estar juntos puede derribar barreras y que la esperanza es una fuerza inquebrantable para la transformación. Mientras caminaba a casa esa tarde, de la mano con Lucía, el sol se sumía en el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre su vecindario. Se sentía como un nuevo amanecer, una promesa de lo que estaba por venir. Habían demostrado que cuando las personas se unen por una causa común, pueden suceder cosas increíbles. Al final, Mariana no solo había encontrado su voz, sino también su propósito. Se había convertido en una campeona para su comunidad, una defensora de la justicia y una fuente de inspiración para quienes la rodeaban. Y mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, un pensamiento profundo resonó dentro de ella. Cada pequeño acto de valentía contribuye a un movimiento más grande, un efecto dominó que puede cambiar el curso de la historia. Mariana sabía que esto era solo el comienzo de su viaje, y estaba lista para abrazar lo que viniera. Con su comunidad a su lado, se sentía empoderada para soñar en grande, luchar más duro y continuar el trabajo de elevar a aquellos que habían sido pasados por alto durante demasiado tiempo. El futuro era brillante, lleno de posibilidades, y estaba emocionada por ver a dónde la llevaría. A medida que la noche se asentaba, Mariana sonrió, sabiendo que no solo estaba lista para las batallas que venían, sino también agradecida por las amistades, las lecciones y la fuerza que había ganado en el camino. Su corazón estaba lleno, sabiendo que juntas continuarían levantándose, creando un futuro lleno de esperanza, equidad y justicia para todos. Así que, al reflexionar sobre este viaje, piensa en el poder de tu propia voz y en el impacto que puedes tener cuando te unes a otros por una causa común. ¿Qué historias te inspiran? ¿Cómo puedes ser un campeón del cambio en tu propia comunidad? Tu viaje importa, y juntos podemos crear un mundo donde todos sean escuchados, valorados y empoderados. Comparte tus pensamientos a continuación y continuemos esta conversación. Si encontraste inspiración en esta historia, dale like,
Comparte y suscríbete para seguir más viajes que puedan encender el cambio en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Tu participación es lo que hace que esta comunidad sea vibrante e impactante.